Hola crocheteras y crocheteras, bienvenidos a un nuevo tutorial de Guava Crochet. Yo soy Laura Ortiz y en el aula de hoy les voy a enseñar a tejer un hermoso portavino con este punto fantasía muy coqueto de hacer, que además van a poder utilizarlo en muchas otras piezas más, como por ejemplo estos cestos que tengo aquí, que lo único diferente entre ellos y el portavino es que utilice bases de diferentes tamaños y tejiendo diferente número de carreras, lo que hace que mis cestos se vean diferentes, pero aplicando siempre la misma técnica que vas a aprender aquí. Conmigo vas a aprender a tejer tus proyectos entendiendo la lógica del crochet para que así puedas empezar a crear tus propias piezas. Así que si eres nuevo por acá, aprovecha de una vez para suscribirte y activar la campanita, que eso te va a avisar cada vez que yo subo un nuevo video aquí al canal. Y si aún no me sigues en mi Instagram, allá me puedes encontrar como @guavacrochet, donde vas a encontrar más contenido complementario y tips para mejorar tu técnica en crochet con trapillo. Y ya que estamos listos, ahora sí coge tu aguja y vamos a crochetar juntos un portaavino. Para mi portavino escogí un trapillo de algodón licrado. Lo voy a trabajar con una aguja número 7 porque quiero que este trapillo me dé bastante estructura. Por eso lo voy a manejar con una aguja más pequeña. Esta aguja no es la aguja ideal para este trapillo, es una aguja pequeña. La aguja ideal para él sería una número 8. Al trabajarla con esta voy a lograr que mi punto quede más fuerte, que es lo que quiero para mi portavino. Ahora, ¿qué trapillos te recomiendo buscar? Trapillos gruesos, trapillos de algodón, trapillos que sean un poco más duros, que tengan más rigidez, tal vez de estos que no se estiran tanto. Esos trapillos te van a ayudar a dar una estructura en tu pieza. Como lo que vamos a hacer es un cesto alto, necesitamos que él no sea tan blandito. Entre más rigidito, más duro, mejor. Yo voy a estar utilizando este trapillo de algodón licrado. Él tiene aproximadamente 3 centímetros de grosor. Es un trapillo de la marca Trapillo Puntitos y a mí me gusta mucho usarlo porque él es un trapillo seleccionado. Un trapillo seleccionado quiere decir que él trata de mantener su grosor. Es un trapillo que no presenta tantos cambios de grosor o no lo presenta tan bruscamente, y eso hace que a la hora de crochetar me rinda mucho más el tiempo porque no tengo que estar arreglando cuando mi trapillo se pone grueso o se pone delgado. Él trata de mantener su tamaño, su grosor, por eso me gusta mucho manejar y trabajar con este trapillo. Yo sé que a ustedes también les gusta trabajar con un material que sea amigable con sus manitos, que aporte buenos acabados en su pieza, entonces por esa razón les recomiendo también este trapillo, que es el que yo utilizo. Y de accesorios voy a estar utilizando a estos dos queriditos. Son accesorios del Armario de Guagua, mi propia tienda de accesorios para macramé y crochet. Entonces voy a estar utilizando esta asa, que es un asa vino. Esta asa fue diseñada para nuestro portavino. Es un asa que viene con doble refuerzo de remaches y con una argolla mosquetón. Y esta base, que también es lanzamiento por estos lados, es un accesorio nuevo. Ella mide 8.5 centímetros de diámetro. Entonces estos son los dos accesorios del armario de guagua que voy a estar utilizando. Y adicional a eso vamos a poder usar una tijera, una aguja de estas que trae un huequito grande para poder meter trapillo ahí. Ella nos va a ayudar mucho a la hora de hacer acabados, de esconder nuestros hilos de remate. Marcadores de puntos, que estos nunca sobran. Siempre que vamos a tejer, tener un marcadorcito de puntos, tener algún pedacito de alambre, un trapillo de otro color, nos va a ayudar mucho para poder marcar nuestros puntos. Y por supuesto, nuestra aguja de crochet. Vamos a necesitar también una aguja de crochet más pequeña a la que vamos a manejar. De hecho, lo ideal sería tener una aguja de crochet que pase por los orificios de la base que vamos a tejer. Y antes de comenzar nuestro tutorial, les voy a dejar este letrerito por aquí en una parte de nuestra pantalla. Esto es para dejar en claro que esta aula es completamente gratuita, hace parte del contenido de Guava Crochet y está prohibida la reproducción parcial o completa de esta aula en cualquier otra plataforma que no sea de Guava Crochet. Ahora sí, vamos a comenzar y para eso vamos a empezar utilizando nuestra base de cuero vegano de 8.5 centímetros de diámetro. Si ustedes no tienen esta base, lo que pueden hacer es hacer una tejida que les va a funcionar de la misma manera. Vamos a tomar el trapillo con el que vamos a trabajar nuestro proyecto y vamos a dejar una colita de remate larga. Déjenla
por ahí unos 30 centímetros de largo y ahí donde van a empezar a tejer, vamos entonces a entrar con nuestra aguja, una aguja más pequeña. Entramos en nuestra base, miren que la aguja prácticamente baila dentro del huequito de mi base. Traemos el hilo aquí enfrente con mucho cuidado. Esto lo hago despacio, lo hago con calma, sobre todo cuando vaya a tejer dentro de mi base, lo voy a hacer con mucha más delicadeza para no ir a rasgar y dañar de pronto mi base o para no dañar la cabecita de mi aguja. Entonces, una vez tengo ya mi primer punto, voy a comenzar a tejer una carrera de puntos deslizados por todo alrededor de mi base. Esto es para preparar mi base antes de comenzar a tejer mis puntos bajos dentro de los huequitos. Entonces, traigo mi hilo aquí enfrente, me voy al siguiente punto y para saber que mis puntos no van a quedar repujados, que van a quedar de la medida correcta, lo que debo hacer es darle altura al punto, o sea, traer el tamaño del punto justo a mi siguiente punto, a mi siguiente espacio, huequito, agujero de la base. Entonces aquí cuando yo traigo mi hilo, cuando lo acuesto, él queda acostado de una manera que no jala, no tensiona mi trapillo. Entonces es la medida correcta, ahí es donde entro nuevamente en el agujero, lazo mi aguja, traigo el hilo aquí enfrente, esto siempre lo hago con paciencia, con cuidado, doy altura y la altura es dejando esa nueva lazada justo de la altura de la anterior lazada que ya tengo en mi aguja. Llevo dentro de esa lazada haciendo un punto deslizado y aquí presiono acomodando mi cadeneta. Aquí nuevamente voy a dar altura hasta el siguiente punto, que yo vea que él no queda repujando mi base y es aquí donde entro, tomo lazada y traigo enfrente. Y aquí nuevamente doy altura al tamaño de mi lazada anterior. ¿Por qué estoy haciendo todo este proceso? Aquí estoy yo trabajando mi tensión. Estoy trabajando un punto destensionado porque la aguja que estamos manejando es muy pequeña. Es una aguja muy pequeña para este trapillo. Si yo manejo el tamaño de esta aguja, mi punto va a quedar pequeño, va a quedar repujado, va a quedar arrugando mi base y yo no quiero eso. Quiero que mi base quede completamente lisa, que quede una base destensionada, que no quede arrugando de pronto el cuero de esta manera. Entonces, por eso es importante trabajar nuestra tensión. Aquí no estamos trabajando con el número de la aguja, aquí estamos trabajando con nuestra tensión. La tensión es la fuerza con la que tejemos nuestros proyectos. Por eso es importante tener en cuenta esta parte. Aquí, darle altura a esta lazada hasta que llegue a mi siguiente punto. Aquí entro normal, traigo lazada, engancho, llevo enfrente y aquí doy altura. Ahí formo mi punto deslizado, acomodo esa cadeneta y es así como logro unos puntos deslizados sin tensión en mi base. Entonces eso es lo que voy a ir haciendo yo por todo el contorno de mi pieza, preparando mi base antes de tejer puntos dentro de ella, puntos bajos. Ahí está. Cada que hago un punto, estoy pendiente de mi tensión y estoy pendiente de ajustar mi punto. Aquí. Y es así como se va viendo. Miren que mi base no se está repujando, los puntos no la están recogiendo, no la están encocando. Aquí está. Así lo fui haciendo hasta llegar al último huequito, al último agujero. En este agujero voy a tejer diferente. Diferente no, voy a hacer el cierre de carrera en este último huequito, por eso es importante mostrárselos. Entonces, antes de cerrar, quiero que vean cómo está mi base, cómo en este momento mi base no se está repujando, es una base que está relajada, ella está planita, no se está recogiendo aquí de esta manera, es así como tiene que quedar la base de ustedes también. Si no les está quedando así,
tienen que soltar un poquito más su punto, tienen que hacer esta cadeneta, estos puntos deslizados más relajados, más sueltos. Y aquí entonces, estoy tejiendo con el hilo del ovillo, lo que voy a hacer es tejer ahora el hilo del remate. Entonces, entro en mi agujero y en vez de traer el hilo del ovillo, lazo ese hilo de remate y lo traigo aquí enfrente. Aquí cierro mi punto deslizado y jalo todo el hilo para aquí, para afuera. Ahí está. Ahora vamos a simular una cadeneta. Para simular la cadeneta necesitamos dibujar este mismo diseño aquí en este espacio. Y eso lo vamos a hacer con este hilito de remate. Lo primero que tenemos que hacer es que este hilo pase por debajo de esta cadeneta para que haga este mismo formato. Miren cómo el hilo pasa debajo de cada una de las cadenetas. Entonces necesitamos que este hilo pase aquí abajo. Por esa razón entro debajo de mi cadeneta, tomo el hilo y lo llevo aquí abajo. Y lo saco todo. Cuando ajusto mi hilo, ya tengo la primera piernita del diseño. Ahora necesitamos hacer la segunda piernita. Necesitamos llevarnos este hilo aquí adentro. Para hacer eso, tengo por aquí atrás, justo donde el hilo está saliendo, me llevo el hilo para atrás nuevamente, siempre con mucho cuidado, con mucha paciencia al pasar el hilo por los agujeros de la base. Y aquí ajustamos el tamaño de la cadeneta y lo ajustamos dejándolo de un tamaño parecido a mis otras cadenetas. Así logramos tener un cierre continuo de punto deslizado. Ahora vamos a tejer nuestra carrera de puntos bajos. Para eso, este hilito largo lo vamos a seguir reservando aquí. Y para hacer mis puntos deslizados, mis puntos bajos, voy a tomar otra vez el hilo del ovillo. Y voy a entrar justo en el siguiente agujero que vemos. Todos tienen una barriguita atrás menos este. Entonces voy a traerme este hilo para que entre justo ahí. O sea, mi aguja va a salir acá. ¿Y cómo hago para que ella salga acá? Por dentro de las cadenetas siempre, mi aguja, aún la aguja pequeña, va a entrar y va a entrar en el agujero de la base. Y va a salir allá atrás. Ahí voy a lazar mi aguja y me voy a llevar ese hilo enfrente, con mucha paciencia, con mucho cuidado, suavecito. Esto no es brusco, es bien suavecito. Y aquí traigo mi lazada enfrente. Esa lazada, claro que quedó muy grande. Aquí la vamos a regular, la vamos a ajustar. Y como yo estoy manejando una aguja más pequeña, el punto bajo tengo que hacerlo usando mi tensión. Entonces, ahí, ese sería el tamaño que va a tener mi punto bajo. Ese sería el tamaño. Me gusta. Si ustedes lo dejan más abajo, sería un punto bajo pequeño. Les va a quedar muy tensionado. Si ya lo dejan muy arriba, va a ser un punto bajo muy suelto. Entonces mantengan un punto bajo como si fuera el punto, como si fuera el tamaño de la aguja con la que van a tejer el resto de su trabajo. Aquí estaría un punto bajo para una número 7. Entonces, como es ese el tamaño que yo quiero mantener, es ahí donde dejo la altura de mi punto, tomo lazada y cierro mi primer punto bajo. Y voy a tejer un punto bajo por cada uno de los puntos de mi agujero, a menos de que el punto me pida un aumento. Pero eso ya se los voy a mostrar. Entonces, como voy a tejer un punto, como voy a estar trabajando con mi tensión, esta lazada tampoco me puede quedar muy justa aquí en la aguja. Lo que debo hacer es lo mismo que hicimos en nuestros puntos deslizados. Doy alturita aquí a mi lazada hasta que la lazada se vea que queda del tamaño de mi siguiente punto. Ahí ella está del tamaño. Entonces ahí dejo mi lazada, entro en mi siguiente punto, en mi siguiente cadeneta, entro en ella, entro en el agujero de la base, tomo lazada
y traigo enfrente con mucho cuidado. Así. Aquí le doy altura a mi punto hasta que mi aguja quede horizontal. Esa es la altura de mi punto. Tomo lazada y cierro. Y tengo el segundo punto en mi base, ya en mi segunda carrera, porque podríamos decir que mentiras, esta es la carrera de preparación. Esto es una carrera de preparación porque ella realmente solamente nos da un acabado más cerradito, un acabado más limpio en nuestra base. Pero ella no nos da altura, ni nos da más puntos, ni nos quita puntos. Entonces es una carrera de preparación. Esta sería mi primera carrera. Aquí entonces doy altura y entro. Tomo lazada, traigo enfrente y vuelvo y doy altura. Y ahí estamos trabajando con la tensión de nuestra mano y no con el tamaño de nuestra aguja, porque es una aguja más pequeña. Y así voy a ir tejiendo un punto bajo por cada punto de mi base. Ahora, si llegan a necesitar hacer un aumento, ¿cómo saben que van a necesitar hacer un aumento? O porque su base se les está encocando. Ustedes llegan a hacer un punto y de repente por aquí la base empieza a verse así recogidita, quiere decir que deben empezar a poner aumentos en su base. Los aumentos se ponen estratégicamente, donde ustedes vean que lo necesitan. Si en esta parte el punto de ustedes se ve agachadito de esta manera, hacia el lado donde está mi aguja, si él se ve agachadito, si no se ve recto, es porque probablemente les hace falta un punto ahí, les hace falta un aumento. Entonces, para hacer el aumento, ustedes van a entrar justo en la raíz de ese punto y tengan en cuenta que, claro, esto va a ser todavía más difícil, más durito de entrar porque ya hay bastantes puntos dentro de ese huequito. Entonces, va a dar un poquito más de trabajo, pero se puede. Toma enlazada y esto también va a dar un poquito más de fuerza, háganlo con mucho cuidado. Y aquí le dan altura a su punto y cierra. Y ahí ya tendrían un aumento. En caso lleguen a necesitar poner los aumentos en su base. ¿Por qué llegarían a necesitar ustedes a poner aumentos? Porque la tensión de ustedes es diferente, porque el hilo que están manejando es más grueso o es más delgado, porque la aguja, más que todo la tensión, porque en este momento estamos usando una aguja pequeña, es más que todo por la tensión y por el grosor del trapillo. Por esa razón, ustedes llegarían a necesitar aumentos en caso de que yo no lo necesite. En este momento yo aún no lo necesito. Si yo miro mi punto, es un punto que crece derecho y mi base está recta. Entonces en el momento no necesito aumentos. Continúo tejiendo un punto por cada punto de mi base hasta llegar al final y siempre revisando que ella esté creciendo recta y plana. Entonces voy a continuar tejiendo un punto hasta el final. Siguiendo esos dos truquitos, aquí de dar altura al punto y aquí de darle altura a la cadeneta, seguramente ustedes tampoco necesiten hacer aumentos. Pero eso depende mucho del grosor de su trapillo. Si es un trapillo delgado, sí van a tener sí o sí que hacer aumentos. O cuando el puntico se tuerce, eso depende mucho del trapillo de ustedes y de su tensión. Pero miren, hasta el momento la mía, con un punto por cada punto va creciendo perfecto. De verdad que no necesita nada más, solamente estar pendiente aquí de la tensión con la que estoy trabajando. Listo. Al llegar al último punto que voy a tejer, es el último agujero que hay, es la última cadeneta que voy a tejer por dentro. Aquí entonces, ¿cómo vamos a tejer? Aquí vamos a volver a usar el hilito de remate. Voy a entrar en el centro de mi cadeneta, en el agujero, voy a tomar el hilo del ovillo, lazo y llevo enfrente y doy altura. Y aquí es donde cambia un poquito
el asunto, porque ya no voy a cerrar mi punto con el hilo del ovillo, sino que voy a cerrar mi punto con el hilo de remate. Lazo el hilo de remate, llevo adentro, cierro y aquí jalo todo el hilo de remate. Lo saco todo. Y aquí voy a hacer el cierre de carrera continuo con el hilo de remate. Entonces, en mi primera cadeneta, en el primer techito, justo esta, si vemos por aquí atrás de mi trabajo, todo mi trabajo tiene barriguitas, tiene unas barriguitas. Justo aquí en la mitad de estas dos primeras barrigas, ahí entro con mi aguja, me queda arriba una cadeneta, es ahí donde voy a hacer el cierre de carrera. Llevo este hilito, el hilo del remate, para atrás y lo paso todo. Aquí ajusto el tamaño de esta lazada y la idea es que esa lazada tenga el tamaño de todas las otras lazadas que contornan mi pieza. Entonces ahí está, de un tamaño parecido, lo voy a dejar ahí. Ahora necesito hacer mi otro piecito. Aquí. Entro aquí por detrás de esta barriguita, sale justo donde el hilito está saliendo y es ahí donde me voy a llevar este hilo para atrás. Y lo saco todo. Aquí, si jalamos el hilo de remate, que es con el que estamos haciendo el cierre, esta lazada se va a ajustar. Y la ajustamos dejándola del tamaño de las otras cadenetas. Y así logramos tener un cierre de carrera continuo. Y listo, tenemos nuestra base lista y preparada para comenzar a subir nuestro portavino. ¿Cómo vamos hasta aquí? Espero que hasta aquí les esté yendo todo muy bien. Si no, me dejan aquí abajo en los comentarios tal vez su duda, tal vez qué no les salió, y yo les ayudo a contestar ahí la duda que ustedes tengan acerca de cómo preparar una base de cuero vegano para poder subir un cesto, en este caso un portavino, pero esta es la misma técnica que ustedes usarían para cualquier tamaño de base redonda. Bien sea una base más grande, esta tiene un diámetro de 17 centímetros aproximadamente, o esta otra que tiene un diámetro de 12 centímetros. Estos son los tres tamaños de base que encuentran ustedes en el armario de Huawei, cualquiera de las tres, incluso cualquier tamaño de base redonda que ustedes encuentren en este formato, ustedes van a poder aplicar la técnica que les acabo de enseñar para preparar su base y para poder tejer dentro de ella y que les quede planita, que les quede bien estructuradita, que no se les esté encocando o que tenga puntos de más. De aquí en adelante ya vamos a continuar usando la aguja número 7. Esta es la aguja con la que voy a tejer todo el cuerpo de mi cesto, de mi portavino. Entonces la aguja con la que ustedes van a empezar a trabajar ya la pueden usar, ya la pueden coger, que es con ella con la que vamos a empezar a trabajar. Esta aguja es una aguja más pequeña, no es la aguja ideal para mi trapillo, es una aguja pequeña para el grosor de trapillo que yo tengo. La escojo porque quiero que mi cesto quede estructuradito y tejer con una aguja más pequeña o tejer con una tensión más fuerte nos va a ayudar a dejar el punto más apretadito y que nuestras paredes del cesto queden mucho más rígidas. Esa es la razón de que esté usando una aguja más pequeña. El hilo de remate ya podemos comenzar a rematar y lo vamos a empezar a rematar justo aquí enfrente. Vamos a empezar a conducirlo por el borde de nuestra pieza. ¿Y cómo vamos a empezar a hacer las paredes de nuestro portavino? Aquí, donde nuestro hilo del ovillo está saliendo, y yo tengo dos hilos, el hilo de remate, el hilo del ovillo. Donde nuestro hilo del ovillo está saliendo, mi aguja va a entrar justo en esa cadeneta por la mitad de la cadeneta. Entonces, entro en la mitad tomando el piecito de arriba, la lazadita de arriba de mis cadenetas, es ahí donde voy a trabajar. Y adicional a eso voy a entrar en la barriguita del punto. Entonces mi aguja acaba de entrar en la lazada de arriba de la cadeneta y ahora va a entrar en la barriguita. Va a lazar el hilo del ovillo y lo va a traer aquí enfrente, dando altura para tejer nuestro primer punto bajo de la primera carrera de subida. Esta es la primera carrera de la pared de mi cesto. Entonces, lazo,
y cierro. Tengo el primer punto. Voy a ir a mi siguiente cadeneta donde voy a tomar el primer piecito y voy a tomar esto. Si estaba muy grande así como la tengo yo, es el hilo del remate, ustedes la ajustan antes de cerrar. Y ahora sí, piecito de afuera de la cadeneta, entro en la barriguita del punto, este hilo lo paso aquí encima y con el hilo del ovillo lazo, traigo aquí enfrente, doy altura y cierro. Y tenemos el segundo punto bajo de mi primera carrera de pared. Aquí en este momento ya podemos poner un marcador de puntos que nos va a indicar dónde va a ser siempre el cierre de carrera. Marcador de puntos puede ser un clip, puede ser un alambrito con los que se cierra la bolsa de pan, puede ser un trapillo de otro color, no importa, lo importante es que nos guíe dónde va a ser el último punto o el punto de cierre de carrera. Y continuamos, siempre conduciendo este hilito. Este hilito va a venir siempre aquí encima. Voy con mi aguja al siguiente punto, entro en la piernita de afuera, entro en la barriga del punto. Ahí está. Lazada de afuera, barriga del punto, lazo este hilo siempre aquí encima. Doy altura y cierro. Y es eso lo que voy a hacer por todo el contorno de mi pieza. Va a llegar un momento en el que ya has tejido buena partecita del cesto donde lo vas a poner en la mesa y le vas a empezar a dar forma a la pared. Aquí es importante tener en cuenta cómo está creciendo la pared de mi cesto. Si la pared de mi cesto se está metiendo, se está cerrando de esta manera, porque esto ya es posible verlo en la primera pared de un cesto. Esto aplica para cualquier cesto de cualquier tamaño. Si la primera carrera ya empieza a verse hacia adentro, si ustedes ven que él jala y jala mucho, siempre va a jalar. Es decir, el cesto de ustedes va a crecer cerrado. Siempre va a crecer con la base más grande, como si esto hubiera quedado grande y como si mi cesto estuviera pequeño, como si no fuera del tamaño de la base. Lo que ocurre es que le faltan puntos. Si él se está cerrando es porque le faltan puntos y ustedes van a tener que hacer un aumento en esta primera carrera. Únicamente en la primera carrera es donde podemos arreglar la pared de un cesto. Si la pared se cierra, necesitan puntos. Entonces ustedes van a venir aquí y van a poner un aumento y van a revisar que la pared del cesto de ustedes haya mejorado, que esté subiendo recta. Continúan tejiendo un punto por cada punto y revisando siempre la pared de su cesto. Esto es crucial en esta primera carrera. En esta primera carrera tenemos que estar muy pendientes de ese detalle, de la pared de nuestro cesto. Si se está metiendo, si se está cerrando, es porque le faltan puntos. Ahora, si el cesto se está abriendo, porque también es posible que el cesto no se esté cerrando, sino que se esté abriendo, que tenga las paredes como si estuviera desbocado. Ahí entonces es porque le sobran puntos. Si el cesto de ustedes empieza a subir y en vez de subir recto, sube abiertico, le sobran puntos. Y en ese momento ustedes tendrían aquí que aplicar las disminuciones. Para hacer una disminución, ustedes entran en el punto, entran en la barriguita, toman hilo, traen enfrente, dan altura pero no cierran. Van al siguiente punto, entran en la lazada de afuera de la cadeneta, en la barriguita, toman lazada, traen enfrente, con 3 lazadas en la aguja, que esto prácticamente serían 2 puntos bajos, toman lazada y cierran todo. Al cerrar todo, estos 2 puntos bajos se convierten en una sola base, en una sola cadeneta de base, o sea, arriba esto se convirtió en un solo punto. Abajo siguen siendo 2, sigue siendo una disminución y arriba ya es solamente un espacio. Así es que podemos hacer aumentos y disminuciones. Y eso ustedes lo van haciendo al tacto. Ustedes tienen que ir revisando su cesto
Si él se va hacia adentro, le faltan puntos, entonces hacemos aumento. Si él se va hacia afuera, le sobran puntos, entonces hacemos disminución. Eso lo hacen ustedes en la primera carrera. Únicamente en la primera carrera. En la primera carrera ustedes cuadran que su cesto suba derecho y de ahí en adelante es solo a tejer un punto por cada punto. ¿Listo? Entonces vamos a dejar nuestra primera carrera bien derechita y nos vemos al final de la carrera. Ahora, esos aumentos se ponen también aleatoriamente. No es algo que se repita, no es algo que yo vaya a hacer un aumento, después de 3 puntos otro aumento. No, solamente hice este aumento para rectificar el alto de mi base y ya. Aquí voy a tejer ya el último punto. Tengo todavía un hilito de este remate. Este hilito ya lo puedo cortar. El ahí ya quedó bien rematado, bien justico. No se me va a desbaratar. Y aquí entonces voy a tejer el último punto. Entro dentro de la cadeneta. Entro ahí. Lazo mi hilo. Lo traigo aquí enfrente y tejo el último punto. Al tejer el último punto, entonces vuelvo y reviso que mi cesto esté subiendo recto y voy a contar ahora las cadenetas, voy a contar cuántos puntos tengo en esta última carrera. ¿Por qué? Porque el diseño, el punto que vamos a tejer en nuestro cesto necesita tener un número de puntos par, o sea, necesita que estos puntos de la primera carrera sean par. Entonces voy a tejer desde el marcador de puntos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y la lazada que cierra son 17 puntos. Quiere decir que no tengo un número par. ¿Cómo arreglo eso? Simple, poniendo un punto más. Entonces yo decido si quiero poner o un punto más. En caso de que ustedes sientan que su base está recogidita, pongan un punto más. En caso de que ustedes sientan que su base está salidita, quiten un punto. ¿Listo? Entonces ese punto, ese último punto, no lo hacen. O hacen una disminución, que es realmente mucho mejor para que no quede ahí el espacio. Realmente hacen lo que hacen ustedes. Si van a quitar un punto, es este último punto, no lo hacen así, sino que aquí cierran el penúltimo y antes de cerrar el penúltimo entran en el último punto, vienen aquí y cierran con una disminución. ¿Listo? En caso de que el cesto de ustedes esté abierto. Yo aquí voy a tejer el último punto. Y como necesitaba un número par, tengo que tejer un punto más. Y ahora sí cierro mi carrera. La carrera la voy a tejer ¿dónde? La voy a tejer ahí donde está el marcador de puntos. Entonces aquí entro con mi aguja, esto siempre se va a repetir, mi aguja siempre va a entrar entre las dos primeras barriguitas. Yo siempre voy a tener aquí dos barriguitas y mi aguja va a entrar justo en la cadeneta que está arriba de esas dos barriguitas. Entonces mi aguja entra ahí, se lleva esta lazada para atrás y aquí antes de cerrar la lazada voy a volver a contar ya con la lazada hecha cuántos puntos tengo. Voy a contar mi marcador de puntos como el primer punto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ya tengo un número par. Eso quiere decir que ahora sí puedo comenzar con el diseño de mi punto. Tenemos nuestra primera carrera. Es una carrera que está derecha. Eso quiere decir que mi cesto tiene muy buenas posibilidades, muy buenas opciones de crecer recto. Ahora, si ustedes van en la segunda carrera y el cesto se les empieza a cerrar, no se vayan a estresar. Hace parte del proceso. Desbaratar y volver a tejer es parte de nuestro proceso de aprendizaje. No está mal. Nuestro material no se daña, nuestro material es retejible, entonces más bien disfruten y siempre que algo no les esté quedando como ustedes quieren, solamente piensen que esa desbaratada y esa vuelta a hacer les va a dar a ustedes más conocimiento. Entonces no se vayan a frustrar,
si deben desbaratar y volver a tejer 1 y 10 veces más, para que esa primera carrera les quede bien, para que esa base les quede planita, no les quede repujado. Esto uno lo logra es con práctica, ¿está bien? Es realmente la manera como esto funciona, con práctica. Entonces, continuemos aquí con el cierre de carrera. Ya pasamos el hilito para atrás. Ese hilito pasó atrás entre mis dos barriguitas. Ahora voy a empezar a tejer un punto bajo centrado. ¿Cómo hago ese punto bajo centrado? Justo aquí, debajo de la cadeneta que está pasando para atrás, hay un punto bajo. Ahí veo una piernita, dos piernitas. Si a ustedes les queda complicado entender dónde está esa piernita, no lo veo, yo realmente no veo ahí dos piernitas, Lau, en mi trabajo no se ve como en el tuyo, yo veo muchos hilos, me confundo, lo que pueden hacer es girar su trabajo. Al girar su trabajo van a ver que debajo de ese hilo hay una barriguita. Es ahí donde vamos a entrar. Entonces mi aguja tiene que entrar por este huequito. O sea que yo vengo aquí enfrente, vengo aquí con mi aguja y mi aguja entra justo ahí, entre piernita, piernita y detrás del techito. Es ahí donde mi aguja debe entrar. Entonces con la aguja que estamos manejando, vamos a entrar de adelante para atrás. Nos llevamos el hilo del ovillo hacia adelante. Aquí damos altura, enganchamos este hilo, este arito, tomamos hilo del ovillo y cerramos el punto. Y tenemos aquí el primer punto bajo de la segunda carrera de mi pared de subida. ¿Listo? Ahora, este marcador ya lo podemos quitar. El siguiente punto, ¿dónde va a ir? Porque aquí ya vamos a comenzar a tejer nuestro diseño, nuestro punto fantasía. ¿Dónde vamos a empezar a tejer aquí? Tenemos el punto bajo que acabamos de hacer y el siguiente punto bajo lo vamos a hacer debajo del punto bajo que acabamos de tejer. Entonces, mi punto está saliendo de esta raíz. Mi siguiente punto, o sea, la próxima vez que mi aguja entre, va a entrar aquí en esta raíz, justo debajo de aquel punto o de aquella V. Es ahí donde mi aguja va a entrar, va a tomar la lazada, la va a traer aquí enfrente y vamos a dar altura. Ahí acomodo mi hilo para que mi hilo siempre suba por la parte planchadita del hilo. El hilo tiene dos partes, la parte del revés, que es donde se ve este corte, y la parte planchadita del hilo. Entonces, para que él suba por esta parte, doy altura, tomo lazada y cierro. Y aquí ya tenemos dos puntos. El punto bajo centrado con el que iniciamos y el segundo punto bajo, que este vendría siendo un punto bajo alargado, porque es lo mismo, pero en la base del punto. Y los dos se hacen en el mismo punto de la base de la primera carrera. Aquí entonces, como tejimos ya dos puntos, este siguiente punto lo voy a saltar. Aquí no voy a tejer. Voy al siguiente punto. Justo dentro de él, entro haciendo un punto bajo centrado. Ahí está. Un punto bajo centrado. Y mi siguiente punto lo voy a hacer en la raíz de este punto. En la raíz de este primer punto del punto de la primera carrera. Aquí entra el primero, el segundo entra aquí. Ahí adentro. Toma lazada, llevo enfrente y cierro. Y acomodo mi hilo. Y ahí tengo entonces ya dos puntos. Y dos puntos. Aquí no olviden poner el marcador de puntos si ustedes necesitan siempre estar guiando o necesitan saber, tener una guía de dónde comienza y finaliza su carrera. El marcador de puntos siempre se pone al tejer el segundo punto. Entonces vendría en esta cadeneta. O miren atrás y el marcador de puntos va a quedar en la cadeneta que está encima de las dos primeras barriguitas. Es ahí donde pongo mi marcador de puntos. En el techito que se forma al tejer mi segundo punto de la carrera.
Voy a continuar tejiendo esto porque esto es como se hace el diseño. Este es el patrón que vamos a seguir manejando. Este punto lo saltamos, vamos al siguiente, entramos, tejemos un punto y entramos siempre centrado. Entro entre las dos piernitas y atrás sale siempre entre piernita, piernita y barriguita. Tomo lazada, llevo enfrente, doy altura, cierro un punto bajo. Y voy a hacer el siguiente en la base, en la raíz del punto. Entro ahí, traigo el hilo, doy altura, acomodo ese hilo para que me quede por el lado del hilo planchado. Tomo lazada y cierro. Y acomodo el hilo. Y listo. Ese es el patrón de nuestro punto. Es eso lo que voy a continuar haciendo alrededor de toda mi carrera. Y aquí al finalizar va a encajar perfectamente. Tenemos que finalizar con 3 puntos donde el último punto va a quedar en el punto de la mitad. Como teníamos una cantidad de puntos en la primera carrera de puntos pares, esto debe encajar perfectamente. Entonces en el punto del centro tejemos nuestro último punto fantasía. Ahí entro por el lado de la rajita. Aquí lo acomodo. Listo. Y acomodo ese último punto. Y así queda mi segunda carrera del portabín. Aquí voy a hacer el cierre de carrera, que se hace justo ahí donde está el marcador de puntos. Llevo esa lazada para atrás. Y aquí, para cerrar mi carrera y continuar con el diseño, siempre mi carrera va a cerrar justo debajo de un punto bajo centrado, normal. Este es el alargado, este es el punto bajo centrado. Mi carrera siempre va a cerrar ahí. Entonces es ahí donde yo entro en el centro, cuidando que atrás salga entre piernita y piernita y debajo de la barriguita. Aquí ajustamos esta lazada, tomamos hilo del ovillo, llevamos enfrente, enganchamos al larito, ajustamos ese punto bajo y cerramos con un punto bajo centrado de la tercera carrera. Y en esta carrera, ¿cómo vamos a tejer nuestro diseño? En esta carrera vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos abajo. Entonces, acabamos de tejer un punto bajo centrado en esta parte del punto. El segundo punto centrado alargado lo vamos a tejer desde aquí. Entonces, puedo ya quitar mi marcador de punto. Mi aguja acaba de entrar acá, ahora voy a entrar aquí abajo, ahí. Traigo lazada aquí enfrente, damos altura y cerramos. Y acomodamos ese hilito. El siguiente, ¿dónde lo hacemos? En el siguiente punto bajo centrado. Tejemos un punto bajo centrado que salga en el centro atrás, un punto bajo centrado y el siguiente en la raíz de este punto bajo. Aquí está, en esa raíz. Y acomodamos el punto. Aquí entonces, al hacer mi segundo punto, se formó el techito, es ahí donde yo pongo el marcador y continúo tejiendo ese mismo patrón por toda la carrera de mi pieza. Donde está el punto bajo centrado es donde voy a empezar tejiendo punto bajo centrado y debajo, en la raíz de abajo de él, es donde voy a hacer el punto bajo centrado alargado. Y acomodo. Y ahí va quedando ya el diseño de nuestro portavino.
Continúen haciendo eso, un punto por cada punto, hasta el final de carrera. Y llegamos al último punto, ya para finalizar nuestra tercera carrera. Cerramos la carrera. Tejemos el primer punto bajo centrado. Y así comenzamos una nueva carrera. ¿Listo? Miren cómo mi cestito está creciendo. Es un cestito que se ve derechito. Él no se está encocando, no se me está abriendo hacia los lados. Es un cesto que probablemente va a mantener su formato hasta la altura que yo desee. Ahora, la altura depende de lo que ustedes vayan a hacer con el cestito, qué tan alta sea su botella de vino, qué tan bajita sea. Incluso si van a hacer diferentes cestitos, porque de esta manera ustedes ya pueden hacer 3 diferentes cestitos y se los voy a mostrar. Aquí está el primero. Ese es un cestito hecho con la misma base con la que estamos tejiendo nuestro portavino. Es un cestito donde dejé solamente 1, 2, 3 y 4 carreras y es el acabado que le vamos a hacer a nuestro portavino. Con la siguiente base ya tejí un cesto mucho más grande. Este es un cesto donde ya podemos meter algunos panes, algunos bizcochos, incluso un panetón. Ya se vería también muy lindo. Es exactamente lo mismo, pero en otro tamaño. Mírenlo, por debajo es completamente igual. Por encima él va a quedar igual, solamente que aquí es un cesto más gordo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carreras. Y también con la base más grande tejí una bandeja. A esta me falta aún ponerle las asitas que le voy a poner, pero es exactamente lo mismo, solamente que este tiene 1, 2 y 3 carreras. Y es exactamente el mismo diseño de nuestro portavino. Ustedes aprendiendo a hacer esto ya pueden hacer un portavino, pueden hacer un cesto, pueden hacer un bolso. Miren esta idea, por ejemplo, si este fuera con la base más grande y fuera un poquito más alta, aquí yo ya puedo traer la boquita del cesto, cerrarlo y poder tener una clutch pequeña, un bolsito, una mochilita y estaría todo bien con este mismo punto. Entonces ustedes aquí ya tienen varias ideas, varias posibilidades que pueden tejer con un solo tutorial que están aprendiendo. Eso es solamente cuestión de que ustedes aprendan la técnica y la apliquen en diferentes situaciones. Importante en este momento también que ustedes ya sepan qué botella de vino van a poner aquí adentro o qué es lo que va a ir dentro del cesto y qué altura va a tener. De esa manera ustedes ya saben cuántas carreras tienen que tejer. Listo. Ahora voy a continuar creciendo de la misma manera, no va a cambiar absolutamente nada. Por lo pronto solamente voy a continuar tejiendo carreras hasta lograr una medida que me guste para mi botella de vino. Llegué aquí a una altura adecuada, una altura que me gustó para mi botella de vino. Les voy a mostrar cómo se ve ella guardada. Así se va a quedar viendo mi botella de vino. Es una altura que me gusta a mí, me siento cómoda con ella, pero si ustedes quieren dejarla más abajo o si quieren dejarla más arriba, es a su gusto. Ustedes hacen el número de carreras que ustedes realmente quieran dejar. En este momento, ¿cuántas carreras tengo yo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y esas carreras tienen, midiendo bien aquí, 21 centímetros aproximadamente de alto. Es ese alto el que voy a dejar, esa es la medida en que voy a dejar yo mi portavino. Ahora vamos a hacerle el cierre de carrera y un bordecito aquí para darle un detallito a la boca de mi portavino. Y si en este punto te ha gustado todo lo que has aprendido conmigo, todas las técnicas que te he compartido para poder tener tus cestos de la manera en que a ti te gustaría tejer, regálame un like, que con eso me vas a ayudar mucho tú a mí. Y recuerda suscribirte, activar la campanita, que esa campanita te va a avisar cada vez que yo suba un nuevo tutorial aquí al canal. Para cerrar nuestra carrera,
Vamos a llevarnos esa lazada para atrás, justamente como lo hemos estado haciendo en todos nuestros cierres de carrera. Aquí vamos a ajustar esa lazada para que no nos quede tan grande. Y justamente debajo de este hilito que está pasando, con el que estamos cerrando nuestra carrera, vamos a pasar ahí debajo con nuestra aguja. Y esa aguja pasó debajo de los dos hilitos. Este hilito es un hilito doble, ella pasa ahí debajo y entre el espacio, solamente debajo de esos dos hilos. Aquí engancha el arito que teníamos en la parte de atrás y con el hilo del ovillo vamos a llevarlo enfrente. Aquí lo traemos enfrente, damos una buena alturita y acomodamos este hilo que nos quedó aquí atrás, que es muy probable que él se meta a la hora de pasar nuestra lazada, es muy probable que ese hilo se meta allá atrás. Sáquenlo un poquito para que él no quede repujando ese cierre. Y aquí vamos a empezar a tejer puntos deslizados. Los puntos deslizados los vamos a tejer tal cual como lo hicimos en la base. Recuerdan que medíamos la altura del punto llegando al siguiente punto, al siguiente agujero. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a llevar la lazada al siguiente punto. Aquí entramos, tomamos lazada y hacemos un punto deslizado. Y aquí ajustamos. Llevamos esta lazada, le damos altura, que al agacharlo, al acostarlo, quede justo en la entrada del siguiente punto. Lazamos y tejemos un deslizado. Y así vamos tejiendo todo el contorno de nuestro portavino, cuidando no repujar esos puntos para que no nos vaya a cerrar la boca del portavino, del cesto. Lo dejamos bien flojito. Para finalizar vamos a parar justo una cadeneta antes. Miren, esta cadeneta ya está ocupada, que está el primer punto deslizado, y esta es la última que tenemos desocupada. En esa cadeneta es donde vamos a tejer el último punto deslizado. Aquí ya vamos a cortar, dejen un hilito largo para que hacer el remate sea más fácil. Jalamos todo el hilito aquí afuera y con una aguja más pequeña vamos a hacer un cierre de carrera continuo. Esto lo hacemos tomando el primer punto, que fue nuestro primer punto deslizado. Ahí mi aguja más pequeña entra detrás de él. Vamos a simular nuevamente una cadeneta. ¿Recuerdan que lo hicimos en la base? Para eso entonces mi aguja pasa detrás de la cadeneta, toma este hilito que tenemos suelto y lo lleva atrás. Y ahí ya formó el primer piecito. Ahora queremos formar el segundo. Eso lo hacemos, la aguja tiene que entrar, tiene que salir por aquí y para eso entro desde atrás, desde bien atrás del punto. Entro bien atrás y mi aguja sale justo donde el hilo está pasando, donde el hilo sale. Ahí mismo va a entrar mi hilo y lo llevamos para atrás. Y pasamos todo nuevamente. Aquí solo ajustamos el tamaño de la cadeneta, el tamaño del punto que acabamos de hacer. Y nos queda un cierre continuo. Aquí este hilito que pasó para atrás lo podemos rematar de una vez. Sin embargo, miren que toda esta vuelta tiene un patrón de una cadeneta aquí, excepto en el último punto, porque fue el punto del cierre. Vamos a dejar este punto un poquito más completo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este hilito que está pasando para atrás va a completar aquí esta piernita que nos está haciendo falta, porque aquí esta piernita está solita. Le hace falta aquí un diseño para quedar con el mismo formato del borde de mi portavino. Entonces, necesitamos llevarnos este hilito y que él pase aquí adentro, debajo de esta cadeneta para que complete esta piernita. Para eso entonces voy a girar, voy a entrar aquí justamente en el medio para que mi aguja salga
en el lugar que yo necesito terminar o completar mi cadeneta, mi diseño. Ahí la llevo para atrás y al ajustar aquí, él finaliza con un acabado mucho más invisible. Y ahora sí se ve todo el diseño, se ve todo del mismo tamaño. Ahora tenemos esta pitica saliendo por aquí, este trapillo aquí invadiendo mi cadeneta. La voy a pasar debajo de esta lazada. Y aquí, como quedó encima de un punto bajo centrado, ahí mismo voy a llevármelo también para atrás. Mi aguja va a salir ahí. Y ahí vuelvo y lo llevo para atrás, para ahora sí rematar ese hilo en la parte de atrás de la pieza. Bien, ahí pasó para atrás y no se nota que nada pasó, ahí no pasó un hilo, nunca pasó un hilo. Y el hilo nos vuelve y nos queda atrás. Y ya simplemente vamos a hacer nuestro remate, que es esconder ese hilo entre los puntos y al final, con una gotica de silicona, rematamos el hilo y lo dejamos bien seguro la pieza. Y así es como ha quedado mi pieza en el crochet. Esto es un cesto alto, es un portavino, que puede incluso ser transformado en muchas otras piezas, como un portapotilitos de agua. Un florero puede ser una maceta, un florerito, donde podemos poner algún otro florero adentro, poner plantas artificiales y ya podría funcionar. Entonces miren cómo es de versátil uno aprender una pieza, aprender una técnica y poder transformar esa pieza en otras posibilidades. Cuando hagan la suya, etiquétenme, yo voy a adorar ver cómo quedó el tuyo, voy a adorar conocer y saber qué has hecho la pieza que estoy enseñándote en este momento y además me va a encantar poder compartirla con los otros crocheteros que me acompañan en Guagua Crochet. Aquí ya solamente nos falta ponerle nuestro accesorio, nuestra asa de vino y nuestra pieza quedará finalizada. Entonces, para poner esta pieza es muy fácil, ella es muy práctica porque tiene esas dos argollas mosquetón que se abren y que simplemente vamos a enganchar en los puntos de nuestra pieza. Entonces aquí miro dónde me va a quedar la botella y aquí vamos a mirar qué altura queremos dejarle a nuestra asa. Si queremos dejarla más abajo y bien cortica, si queremos dejarla ya más arriba y una asa más larga, ahí podemos nosotros regular el tamaño donde queremos dejarla. Aquí entonces voy a dejarla en el punto, en la raíz de mi primer punto alargado y simplemente voy a entrar con ella verificando que ella abrace bien los puntos, que quede bien segura. Aquí le vamos ayudando a encontrar el camino y ya cuando ella se asoma, un girito y ella cierra. Y queda puesta nuestra argolla mosquetón en la pieza. Ahora es solamente ajustar la otra, medirla y dejarla exactamente en el mismo lugar. Es así como ha quedado el portavino con su basecita y sus asas en cuero vegano. Aquí ya solamente nos falta un detalle, un pequeño detalle especial, nuestra etiqueta, que puede ser la etiqueta de nuestra marca o puede ser incluso algún sentimiento, algún mensaje lindo para estas épocas navideñas por las que estamos pasando en este momento. Finalmente así les va a quedar su portavino. Espero que les haya gustado tanto como a mí tejerla. Es un proyecto que realmente relaja mucho. Es muy fácil de hacer, este punto es encantador y muy fácil de hacer, que lo pueden aplicar en cualquier otra pieza que ustedes se les antoje, se les ocurra. Me encantó poderlo compartir con ustedes y nos vemos en un próximo tutorial. Besos y abrazos.